¿Qué necesitamos para funcionar correctamente en el llamado que Dios nos ha dado como iglesia? El apóstol Pablo nos enseña 3 aspectos fundamentales que necesitamos como iglesia para fluir en su llamado. Soy Walo Salinas, acompáñanos a ver este mensaje. El día de hoy estamos cerrando nuestra serie de predicaciones que titulamos La Iglesia en acción. Y hemos estado considerando la escritura y hemos estado viendo a la luz de la Biblia la naturaleza de la iglesia y cómo la iglesia tiene que estar funcionando. Y el día de hoy cerramos con una enseñanza no menos importante, no por ser el cierre, pero creo que vale mucho la pena que estudiemos la escritura y veamos la visión del apóstol Pablo acerca de la naturaleza, de cómo debe estar funcionando la iglesia. Así que vamos a hacer algo juntos. Vamos a leer una porción de la escritura, vamos a orar y vamos a estudiar la Biblia juntos. ¿Está bien? ¿Estás conmigo? Efesios capítulo 4, versículo 1 en delante. Van a estar ahí los versos en pantalla. Déjenme leer la Biblia, las sagradas escrituras. Oramos y entramos. Y dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación a la que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió también es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta es la palabra del Señor que vamos a considerar el día de hoy. El mensaje del día de hoy lo titulé Una iglesia en la jugada. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a entrar al mensaje del día de hoy. ¿Estás conmigo? Padre, en el nombre de tu amado y nuestro amado a Jesús, oramos pidiéndote que nos hables, pidiéndote que tu palabra traiga visión, traiga vida, traiga propósito a nuestros corazones, y que el día de hoy, Señor, podamos recibir de ti lo que tú decidiste para nosotros el día de hoy, Señor. Te honramos, levantamos tu nombre y reconocemos que tú eres fiel y que lo que tú has hablado, Señor, desde el principio se ha estado llevando a cabo, Señor, y es un privilegio verlo con nuestros propios ojos, participar de ello, Señor, y ver de principio a fin que tú eres el mismo ayer, que tú eres el mismo hoy y que tú eres el mismo para siempre, por los siglos de los siglos. Toda la iglesia dice amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso más de alabanza a nuestro Señor glorioso y todopoderoso? Hemos estado hablando acerca de la iglesia. La iglesia, hemos tenido ciertos paradigmas de cómo se ve, de cómo funciona, de para qué es, de cómo debe estar operando. Y hemos estado hablando a la luz de la Biblia diferentes conceptos. Uno de ellos, principalmente hablando, es que hemos entendido a la luz de la Biblia que la iglesia es un organismo no pasivo y no de llenar bancas, como diríamos por ahí, sino que es un organismo vivo, es un cuerpo que tiene propósito, es un cuerpo que tiene el diseño de parte de Dios para vivir de una manera, escuche bien, activa. La iglesia tiene una misión y fuimos diseñados para vivir activamente en la misión de Cristo. Muchas veces pensamos que es un lugar pasivo, venir, recibir,
escuchar y hacerlo eso, o sea, bloquear nuestros domingos del calendario de aquí hasta que Cristo vuelva o la muerte nos lleve a Él. Pero dijimos que no es la perspectiva correcta. La Biblia nos invita a vivir la fe de una manera activa. Ahora, hay algo buenísimo. La iglesia tiene vida, pero también la iglesia tiene un propósito que Cristo nos llamó a cumplir. Y luego, por si no fuera suficiente aún, Cristo no solo nos dio la tarea y la vida, sino también nos dio promesas. Y estuvimos hablando de que hemos visto literalmente con nuestros propios ojos a lo largo del tiempo cómo estas promesas que Cristo nos dio se han estado cumpliendo de una manera tangible, porque Él es fiel y Él cumple lo que Él promete. Y luego en la última predicación vimos que no solo tenemos vida, propósito y promesas, sino que tenemos el poder del Espíritu Santo que nos empodera para ver lo que el Señor decidió que veríamos como iglesia en la vida cotidiana, que fue algo que Horacio estuvo compartiéndonos fabulosamente el domingo pasado. Ahora, en otras palabras, voy a decirlo así, tenemos todo para triunfar. Ok, tenemos todo para triunfar. Pero ¿alguna vez has escuchado esta expresión o quizá la has dicho tú, verdad? No en el contexto de la iglesia, quizá en otros contextos, decir, tenían todo para tener éxito y aún así no se logró. Sí, mira, estamos hablando del mundial, ¿verdad? Y creo que es una expresión común en la selección, ¿verdad? Tenían todo para triunfar, pero no se logró, ¿verdad? A veces lo usamos en el deporte, a veces lo usamos, no sé, para algún deporte, algún proyecto, ¿verdad? Todo estaba perfecto. O decimos cosas como, hasta los planetas se alinearon para que funcionara, pero no se logró. Y de alguna manera, en el contexto de la iglesia, tenemos todo para triunfar, pero la realidad es que no siempre estamos triunfando, y no me refiero a Central, hablo más de la iglesia en general. Hemos escuchado de iglesias que están viviendo en su mejor momento y otras que no lo están viviendo, o iglesias que están atravesando situaciones internas difíciles. Y dices tú, ¿qué les falta si tienen todo para triunfar? ¿Qué nos falta si tenemos todo de parte de Dios para triunfar? Y muchas veces, fíjate bien, no es que nos faltó algo de parte de Dios, no es que está faltando algo de parte de su Espíritu Santo o de parte de las promesas, y no es que no haya una capacidad en el contexto de la iglesia. Hay iglesias llenas de dones y talentos como esta, ¿verdad? Cada uno de ustedes, yo los veo y digo, puro superhéroe sentado en nuestras filas. Hay dones y talentos, ¿qué falta? Apoyarlo. No se crea. A veces lo que falta no es la falta de capacidad o de deseo o de intención. Fíjense bien, es que a veces no estamos en la configuración adecuada. A veces no estamos en las posiciones o en el formato óptimo para que se haga bien el desempeño de lo que estamos haciendo. Usando el lenguaje de los deportes, es que tenemos a los mejores jugadores, tenemos el talento, tenemos el entrenamiento, tenemos todo, pero a veces no estamos ejecutando la jugada adecuada. No tenemos a los jugadores o la estrategia en su lugar correcto. Y eso es lo que hace la diferencia de una iglesia funcional a una iglesia disfuncional, de tener la configuración correcta de cómo debemos de estar funcionando como iglesia y como organismo vivo. Y lo que acabamos de leer en Efesios 4, el apóstol Pablo nos da un orden de cómo se debería de ver, discúlpeme la ilustración del deporte, pero la jugada correcta. Sí, cómo deberíamos de funcionar como equipo. Ya saben, ¿no? Si estamos hablando del equipo de Cristo, pues estamos hablando, por ejemplo, de Rayados. Estamos hablando de cuál es la jugada correcta, ¿no? Y aquí Pablo nos da instrucciones muy puntuales de cómo deberíamos de estar funcionando como iglesia. Y yo espero que esto pueda ayudarnos a tener una mejor perspectiva de nuestro rol y nuestra parte como iglesia en lo que Cristo está haciendo. Así que quiero irme por partes, ¿sí? Efesios 4:1 empieza diciendo, y voy a leerlo en otra versión, que es la versión NTV, empieza diciendo, por lo tanto, dígale que está a su lado, por lo tanto. Mire, y Pablo el apóstol era buenísimo para usar estos por lo tantos. Sí, ahora cuando Pablo usa un por lo tanto,
Es muy corta esa expresión, pero es sumamente grande lo que está implicando ese por lo tanto. Le voy a poner un ejemplo. En el libro de Romanos, una carta profunda y teológica, Pablo usa un por lo tanto. ¿Sabe dónde? En el capítulo 12 de Romanos. Así que, amados, por lo tanto, por las misericordias del Dios vivo. ¿Qué quiere decir por lo tanto? Que antes del capítulo 12 hay 11 capítulos en los que Pablo dijo algo, y después de 11 capítulos Pablo dice por lo tanto, o sea, está haciendo la conclusión de la aplicación práctica de todo lo que nos acaba de decir. Entonces, si tú lees Romanos 12:1, que dice así que, por lo tanto, o así que, dice la Reina Valera, ese así que representa 11 capítulos de teología. Entonces es una frasecita corta, pero sumamente profunda. Pablo tenía esta virtud de que cuando enseñaba, guiado por el Espíritu Santo, primero nos enseñaba verdades profundas, teológicas y espirituales del Evangelio, pero luego aterrizaba estas verdades en cómo se ven en la vida cotidiana, cómo se aplica para mi lunes en la mañana, para mi jueves por la tarde, para mi viernes por la noche. Pablo era buenísimo y por eso yo soy fan del apóstol Pablo. Y aquí tenemos un por lo tanto. Efesios 4, Pablo está diciendo así que, igual, frase corta, pero implican 3 capítulos anteriores este pequeño por lo tanto. Básicamente y resumidamente, ¿qué estaba diciendo Pablo antes de este por lo tanto? Y tengo Efesios 2, versículos 4 en adelante. Un resumen muy corto básicamente de lo que Pablo está hablando. Y dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, y deja que esto entre a tu corazón, muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, o sea 2025, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad, porque Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios bondadoso, que dice la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Pablo está hablando de que todos nosotros éramos enemigos de Dios, éramos lejanos de Dios, estábamos apartados de la bondad de Dios, éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, dice Pablo. Hijos de la ira de Dios. A mí no me gustaría que me dijeran así, pero es lo que dice Pablo. Y dice: pero Dios, que es tan rico en misericordia. Y empieza a usar Pablo de una manera particular un lenguaje de economía. Y te vas a dar cuenta que para hablar de la bondad, la gracia y la misericordia de Dios, Pablo usa un lenguaje financiero para hablar de riqueza. Y está hablando que Cristo es la mayor riqueza que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra puede experimentar. Empieza a decir Pablo: la bondad de Dios es la más grande riqueza y la misericordia tan rica de Dios. Y está diciendo Pablo: si tienes a Cristo, tienes el tesoro más grande que cualquier persona puede aspirar o poder tener. Cristo es un tesoro invaluable, sin capacidad de comparación, es lo que está diciendo Pablo. Y está diciendo, ¿sabes? Más de 27 veces en los primeros 3 capítulos, Pablo dice esta expresión: en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pablo le está diciendo a la iglesia: eres un pecador, estabas lejano, estaba la ira de Dios, pero ahora Dios es tan rico en gracia y misericordia que ahora estás en Cristo, ahora estás en Cristo, ahora eres amado en Cristo, ahora perteneces a Cristo, ahora tu identidad está escondida en Cristo, ahora estás sentado en lugares celestiales en Cristo. Y está diciendo Pablo: iglesia, has sido enriquecida completamente, porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y Pablo está como que
diciendo, invitando a la iglesia de Éfeso a voltear a ver a su estado de cuenta bancaria espiritual. Le estoy diciendo, iglesia, no te falta nada. Tienes todo para triunfar. Ya han sido enriquecidos con toda riqueza en Cristo. Y no está hablando de dinero, está hablando de la persona de Cristo. Y empieza Efesios 4:1 diciendo, por lo tanto, y ahí entra entonces, a consecuencia de saber que somos hallados completamente en Cristo y que lo tenemos todo en Él y que no nos falta nada, dice Pablo, por lo tanto, y voy a leer en la traducción Nueva Versión Las Américas, Pablo lo dice así medio regio, en vez de decir por lo tanto, dice, yo pues, ajúa, prisionero del Señor. Ahora está bien interesante, no me voy a meter a eso, es que hay mucho que leer aquí, pero Pablo estaba preso en Roma. Estaba encarcelado mientras escribía esto, pero Pablo no dice, yo pues prisionero de los romanos, dice prisionero de Cristo, porque aunque estoy en prisiones, estoy en Cristo. Y dice Pablo, yo prisionero del Señor, les ruego, como ya tienen todo, tienen a Cristo, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Le está hablando a los líderes de la iglesia? No, le está hablando a la iglesia. Y entonces, ¿qué está diciendo? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, porque hace la separación entre los líderes y la iglesia. Y aquí no le está hablando a los líderes, está diciéndole, iglesia, vivan al nivel, sí, en la capacidad del llamado, de la vocación que se les ha dado a cada uno de estos. Y esto nos muestra que todos nosotros hemos sido llamados por Él. Y Pablo nos está invitando a vivir a ese nivel de ese gran llamado que tenemos por medio de Cristo. El día de ayer íbamos manejando y híjole, íbamos manejando y en una banqueta iba un chavo caminando así. Y yo dije, o trae algo choca en la espalda, o está bien desanimado mi compadre, y me dio mucha lástima. Dije, híjole, qué onda con mi compadre, ¿verdad? En mi mente sonó la cancioncita, miau, 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 miau. Que nomás falta que llueva y se complete el cuadro, ¿verdad? Iba cabizbajo. Y lo que Pablo está diciendo es, iglesia, no puede ser una iglesia cabizbaja, miserable. Vivan como dignos de la grandeza del llamado que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Y yo aquí no estoy hablando de cosas materiales, entiendas eso, creo que hemos sido claros, pero estoy hablando de tener esa pasión de saber que lo tenemos todo, que estamos en el equipo ganador, que estamos no aspirando a una victoria en algún punto, es que estamos partiendo de una victoria en una tumba que quedó vacía y que resucitó nuestro Señor. No, sí, yo soy el de la iglesia. No, señor, soy de la iglesia y te cuadras. No se crea. Y salió el pandillero cristiano que llevábamos dentro. No, pero está hablando Pablo de vivir con esa confianza, de vivir con esa sensación de todo lo que Dios nos ha dado. Y entonces fíjate bien, dice el versículo 2, Pablo nos ruega como iglesia. Y fíjate bien, dice que vivan con toda humildad, ¿verdad? Contrario a lo que acabo de hablar, eso de esa actitud así prepotente. Dice, vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, y escuche bien, soportándose unos a otros en amor. Ahora, le voy a dar a usted un secreto, ¿ok? Cada versículo es una anécdota. Hablando de las cartas del Nuevo Testamento. Y si Pablo dice, sean humildes, sean mansitos, sean pacientes y sopórtense unos a otros, por favor. No sabemos, pero hay una anécdota ahí. Y yo digo, bueno, pues puedo imaginarme, no puedo saber a ciencia cierta, pero digo, Pablo les pide humildad. Pues yo digo, a lo mejor alguien está batallando un poquito con temas de orgullo,
¿verdad? Si alguien está haciendo con falta de mansedumbre, pues alguien está haciendo muy agresivo. Si alguien está pidiendo paciencia, pues alguien, un regio por ahí que se coló a la iglesia de Éfeso, está haciendo impaciente. Y luego dice, sopórtense unos a otros. Y me da tanto ánimo porque leo esto y digo, hey, la iglesia nunca ha sido perfecta. Ni la de Pablo, pues, ni las que plantaba el apóstol Pablo eran perfectas. Teníamos todos, somos una familia imperfecta. Y esta palabra de soportarse sí tiene dos connotaciones. La connotación que en inglés suena muy bien como support, ¿verdad? Como de apoyo. Support each other, sopórtense unos a otros, apóyense más bien unos a otros. Pero también tiene la connotación de tener que soportar a alguien. O sea, de aguantarte, de decir, ya no lo soporto. Y sí trae esa connotación. Y Pablo dice, aguántense en amor. Así que ya le puedes decir al que a tu lado, te soporto en amor. Tengo el amor de Cristo. Pero porque si no fuera el amor de Cristo, así como que no te ando soportando. Y yo veo estas dinámicas y veo que Pablo nos está invitando a dinámicas que al final como familias, pues, ninguna es perfecta. Pero lo que está recordándonos Pablo aquí es que imperfectos, sí, a lo mejor con impaciencias, sí, a lo mejor con conflictos, y sí, a veces teniendo que soportarnos unos a otros, pero seguimos siendo la iglesia, seguimos siendo el cuerpo de Cristo, seguimos siendo la familia de Dios en la fe. Y como en la familia a veces pasa, ¿verdad? A veces tienes un problema con alguien de tu familia, tienes un problema con tu hermano, con tu hermana o quien sea, y es como que, híjole, ¿verdad? Y ahora tengo que soportarlo. Pero sigue siendo familia, ¿no? Y en este sentido seguimos siendo la iglesia. Y quiero que veas el versículo 3, dice, esforzándose. Y habla de un esfuerzo. ¿Y cuál es el esfuerzo? Preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces Pablo nos pide la primera cosa que yo quiero hablar de las 16 que voy a compartir hoy, no se crea, es la unidad. El apóstol Pablo empieza hablando diciendo, si ya sabes todo lo que tienes en Cristo, entonces esfuérzate por preservar la unidad en el espíritu, que por el medio del vínculo de la paz. Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, oró a Dios. Juan capítulo 17, lo puedes leer en casa. Y dentro de todas las oraciones que Jesús hizo, le dijo, Padre, que mis seguidores sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que me enviaste. En esta historia de redención es vital que la iglesia tenga unidad. ¿Por qué? Porque va a ser el testimonio ante el mundo de que Jesús fue enviado de parte de Dios. Es importante la unidad. Es importante mantener el vínculo. Yo por eso no soy ligero a la hora de hablar de otras iglesias o de opinar de otras iglesias y de ciertos movimientos. Tengo amigos que son como, parece que están de cacería de brujas, como si nada más están buscando a ver qué iglesia falló en algo para decir que esa es la peor iglesia de la ciudad. Yo soy muy respetuoso en ese sentido y yo trato de mantener un vínculo de unidad obviamente dentro de los parámetros de los esenciales de la fe. Pero si me explico, es procurar un corazón de por qué si compartimos el 95% de lo que creemos y somos diferentes en 5%, ¿por qué me voy a pelear contigo por 5% en lugar de unirme contigo por el 95% que compartimos en el contexto de la fe? Un espíritu de unidad. Tenemos que tratar de evitar a toda costa todas aquellas cosas que interrumpen o que destruyen la unidad en el cuerpo de Cristo. Tengo que ser un ninja que está atentamente siempre a todas aquellas cosas que perturban la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y no me refiero en central, me refiero en la iglesia. Pablo nos invita a eso. Ahora, ¿cómo yo puedo ayudar a la unidad? Lo acaba de decir antes. Humildad, mansedumbre y paciencia. Muchos amigos míos que andan de cacerías de brujas no tienen tanta humildad porque creen que su iglesia es la última Coca-Cola del desierto y su movimiento es el correcto y los demás pues ahí la llevan.
qué tiernas las otras iglesias, ¿verdad? Porque la humildad, la mansedumbre y la paciencia nos ayuda a procurar la unidad. Muchas veces, muchos intercambios tienen que ver por falta de humildad. Es mi ego contra el ego de Braulio y estamos luchando dos egos y queriendo tener la razón. Y al final del día estamos mandando a la basura la unidad por amor a ver quién va a tener la razón al final. Entonces necesitamos humildad, mansedumbre y paciencia y soportarnos los unos a los otros para procurar la unidad. Así que esto es nuestro trabajo como iglesia. Y considera esto, ¿qué cosas perturban la unidad? A veces son cosas tan prácticas como ciertas conversaciones o como ciertas actitudes o ciertas decisiones. Y tenemos que tener un corazón en donde necesitamos preservar. Ahora me llama la atención porque dice cuidar o mantener o preservar la unidad. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que buscar la unidad como si es algo que Dios no nos ha dado. Ahí dice que tenemos que preservar la unidad que Dios ya nos dio. La cruz del Calvario, dentro de todo lo que nos ofrece, es unidad por default. Cuando no hay unidad, no es que Dios no nos la ha dado o que Dios no nos ha contestado la oración, es que Dios ya nos las había dado y nosotros no cuidamos de ella. Porque por default ya viene en el paquete, vamos a decir así, de la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo no dice que busquemos, sino que cuidemos la unidad. Ahora, ok, hay que estar todos unidos. Muy bien, punto número 1. Punto número 2, Efesios 4:4. Fíjese bien cómo Pablo habla de la unidad. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que están sobre todos, por todos y en todos. O sea, unidad al máximo, ¿sí? Exponencialmente hablando. Y luego versículo 7, pero. Y es como, ¿cómo le pones un pero a semejante discurso de unidad? Y dice Pablo, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Diversidad. Fíjate bien, necesitamos procurar la unidad, pero unidad no es lo mismo a uniformidad. ¿Qué quiere decir? A veces pensamos que para estar unidos todos tenemos que hablar igual, vestirnos igual, comportarnos igual, irnos a los mismos lugares por igual, servir igual, vernos como soldaditos así de los verdecitos que acomodas así y todos idénticos, hablando igual y parecidos y hasta... Oye, son hermanos todos porque están idénticos y pensamos que unidad tiene que ver con que somos idénticos y que todo lo que el pastor diga, todos tienen que pensar igual, todos tienen que creer igual, todos tienen que estar de acuerdo por igual y es como que todos idénticos. Pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Teníamos un curso de el arte de la predicación hace años y hablaban de un evangelista, un poderoso predicador que era muy hábil en la predicación y tenía un problema en la espalda y este hombre caminaba así como que un poco ladeado. Y pues tenía sus discípulos, ¿verdad? Los que estaban entrenando para ser poderosos predicadores. Y dicen que muchos de ellos se subían a predicar y que hacían el mismo tono que el predicador y que algunos hasta cojeaban igual, pero no tenían ningún problema en la espalda. Pero es que lo copiaron igual. Y el chiste es ese, no. De alguna manera estamos en un mismo cuerpo, con una misma misión, un mismo llamado, pero Dios de alguna manera nos hace únicos a cada uno de nosotros. Y es válida, de hecho es necesaria la diversidad en el cuerpo de Cristo. Pablo lo menciona como un cuerpo con muchas partes, con muchos miembros. Y dice Pablo, algunos son manos, otros son pies, otros son ojos. Y ninguna parte es más importante o mejor o superior que otra. Todas en conjunto, en unidad, sirven para cumplir el propósito que Cristo ha diseñado la iglesia. Así que no tenemos que vernos todos por igual, no estamos hablando de uniformidad. Cada uno de nosotros tiene una capacidad y un don y un talento particular que Dios nos ha dado y todos podemos contribuir de la manera personal a la edificación de la iglesia en unidad con el cuerpo.
Yo recuerdo que teníamos un amigo, lo contaba en la mañana, que era sumamente hábil para hacer relaciones. O sea, él te daba la mano y en ese instante algo pasaba que sentías que era tu mejor amigo, así como hermanos separados al nacer. O sea, era así como este hombre, conectabas con él de una manera importante, pero él no tenía mucha habilidad para enseñar o predicar desde una enseñanza. Y él se sentía mal consigo mismo por no tener esa habilidad. Pero yo le decía, es que ¿cuántos quisieran tener la capacidad que tú tienes para conectar tan significativamente con las personas que te rodean? Brincos diéramos muchos de nosotros por tener esa capacidad tan padre. Pero él se menospreciaba a sí mismo. ¿Por qué? Porque se comparaba con los dones y los talentos de otros. Y esto es lo que nos sucede en la iglesia. Decía el pastor Craig Rochelle, la mejor manera de matar algo es compararlo con algo más o con alguien más. Y entonces Dios me da una capacidad a mí, pero tengo el riesgo de menospreciarla y de disminuir su valor. ¿Por qué? Porque lo estoy comparando con el don y el talento que Dios le dio a alguien más. Y el riesgo es que yo pueda menospreciar lo único y valioso que Dios me ha dado a mí, que es único en ese sentido, no de singular, sino de que es especial. Y Dios te ha dado dones y talentos y una personalidad y unas capacidades a ti que solo tú tienes y que son valiosas. Y que no caigamos en el riesgo y en el error de, por compararlo con el de alguien más, menospreciar lo que Dios ya me dio a mí. Hacerlo lo único que va a lograr es dejar de florecer, porque no voy a poder nutrir lo que Dios me da por estar anhelando algo que yo no tengo y que alguien más sí tiene. Y en este sentido, por eso hemos dicho, somos una iglesia que celebra. Y te celebro porque tú tienes dones y talentos y Dios te usa de maneras únicas que a mí nunca me va a usar. Y gloria a Dios que estás aquí, porque te necesitamos. Necesitamos tu don, necesitamos tu talento, lo que Dios te ha dado a ti para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, puede ser una misma línea, pero no se lleva a cabo de la misma manera. Estaba escuchando a un pastor hablando acerca de los dones y decía este pastor, yo en mi iglesia tengo 2 evangelistas. Bueno, no sé si tiene más, pero bueno, usó a 2 de ejemplo. Y dice, tengo uno que evangeliza todo lo que se le atraviesa en su vida. O sea, dice, si se le atraviesa un grillo, lo evangeliza al grillo. O sea, dice, literal, él va caminando, toca la puerta de las casas, le abre y buenas y se mete a predicarles el evangelio. Dice, es de esos. Y dice, pero tengo otro evangelista que manda WhatsApps. ¿Cómo estás, amigo? Oye, ¿hay algo por lo que pueda orar por ti? Oye, escuché que estás pasando esto, quiero orar por ti, quisieras ir a un café. Y a simple vista es como que este tipo es bien intenso y este a lo mejor pareciera ser más tranquilo. ¿Cuál de los 2 es más evangelista que otro? En realidad, los 2 están siendo evangelistas simplemente en su gracia y su don y su talento que Dios les dio, en su personalidad. Pero al final del día sería un error decirle a tranquilo, mejor vete a los cafés, y decirle al de los cafés, no, hazte más extremo, intenso y empieza a meterte a las casas de las personas. Cada uno está cumpliendo su parte de acuerdo al don y la capacidad que Dios le ha dado. Pero dice él, los 2 son evangelistas y ninguno es más que el otro. Son diferentes, somos diferentes y la diversidad enriquece y nos da más oportunidades de servir a la ciudad, de servir a las naciones. Así que Pablo nos habla de una unidad con un guión tremendo, un solo, pero lo dice, pero cada uno con el don que Dios le ha dado. Y luego, y yo te digo esto para que no te compares con alguien más. No pienses que tienes que cumplir con los estándares de alguien más para ser usado por Dios. No necesitas disfrazarte de otro cristiano o de otro pastor para pensar que Dios puede usarte. No necesitas usar una máscara de alguien. Los mismos apóstoles eran bien diferentes. Y luego me inspira tanto porque diferentes con una connotación positiva y también negativa. El Señor se rodeó de 12 pandilleros, de verdad,
Pero digo, bueno, pues no estamos tan mal, o sea, no sé si tenemos oportunidad. Y Dios los usó con sus diferencias y eran radicalmente diferentes. O sea, uno era un revolucionario que odiaba el gobierno y el otro discípulo trabajaba para el gobierno, o sea, y los juntó. Y hay series como la de The Chosen que me gusta, que hasta donde yo la he visto, Jesús nomás no logra ayudarlos a que se lleven bien. Yo digo, suena muy real, pero como quiera son los discípulos del Señor y se siguen viendo raro, así con miradas que matan, pero son los discípulos del Señor, diferentes, pero cada uno con el Señor. Y por último, Pablo nos habla de algo brutal, algo increíble. Dice lo siguiente, Efesios 4:10: el que descendió, ese también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Sabes qué está diciendo? Similar a Mateo 28:19. Está diciendo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Está hablando de la autoridad que Cristo tiene en el cielo y en la tierra, a través de su sacrificio, a través de que descendió y que ascendió. Entonces está diciendo que Jesús tiene la autoridad, y dice en el versículo 11, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, en algunas Biblias donde dice el ser, viene con un pequeño paréntesis o con interlineal, así como cruzadita la palabra, porque en su lenguaje griego, cuando yo digo que le doy la capacidad a René de ser pastor, suena a que no es pastor y que tiene que estudiar algo o algo para conseguir el título de convertirse en pastor. Si yo digo, le doy la oportunidad a Luis Carlos de ser apóstol, quiere decir que no es, y que algo voy a hacer con él, no sé, llevar un curso para que eventualmente pueda tener la etiqueta de ser. Entonces el ser se traduce así en español porque no tenemos un equivalente en el griego, pero básicamente lo que está diciendo Pablo es que Cristo, teniendo toda su autoridad, dio pastores. O sea, no gente que se convirtió en pastor, sino gente que ya lo era. No dio gente que se convirtió en apóstol, sino apóstoles que ya eran. Ahora, ¿en qué sentido quiere decir esto? ¿Cómo se interpreta? Por eso es complejo. Está diciendo el Señor que estas personas que el Señor ha puesto no son gente que necesariamente aspiró a graduarse y tener una plaquita en su saco. Está hablando de gente que opera en el ministerio porque Dios ya dio ese llamado en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que aquí en Central hay pastores que no tienen una plaquita en su oficina o en su saco, pero ya están siendo pastores de otras personas. Si estamos hablando de que hay evangelistas que nadie les ha puesto el título y que nadie les ha dado la plaquita ni el reconocimiento, pero que ya están operando con un llamado, una vocación de evangelista, llevando el evangelio, trayendo familias, invitando personas, compartiendo versículos, y están constantemente evangelizando a las personas. Y lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pablo es que no necesitas esperar a tener ese reconocimiento o esa posición para operar en la vocación que el Señor ya puso en nosotros. Es algo hermoso que nos dice aquí el apóstol Pablo. Y dice también, en este sentido podemos entender que Jesús estableció un orden en el contexto de su iglesia, y que ahí hay pastores, y hay profetas, y hay maestros, y hay evangelistas, pero tienen un propósito. El propósito final no es tener un título o una posición, sino es cumplir el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Y dice aquí el versículo 12, a fin, esta es la finalidad, ¿de qué? Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Te quiero enseñar dos imágenes que transforman un poco el paradigma. Fíjate bien. Normalmente pensamos de la iglesia así: arriba está el predicador, pastor, líder, lo que sea, y luego en medio está la gente, y luego en las necesidades del mundo las puse abajo. Y pensamos que a la iglesia, cuando vamos, la gente que está operando en la obra del ministerio es el pastor, el equipo de alabanza, la gente que está ministrando. Entonces en nuestra mente están los que operan en el ministerio, la obra del ministerio, que son los pastores y todos ellos,
Y luego está la gente que viene a la iglesia, ¿verdad? Como un bloque de asistencia pasiva, como que nomás es llenar el recuadro. Y luego están las necesidades del mundo. Y la idea es que pues los pastores y toda esta gente que está activamente en el ministerio tiene que resolver las necesidades del mundo. Entonces, si tengo a mi comadre y tiene problemas y me pide consejería, yo pudiendo aconsejarla ahí, se la tengo que llevar al pastor mejor para que el pastor le dé el consejo, porque él está llevando a cabo la obra del ministerio. Y si tengo a mi compadre que está pasando por esto y me está pidiendo oración, mejor la llevo el domingo a mi compadre para que en el ministerio de oración oren por él, pues porque ellos están haciendo la obra del ministerio. Y yo pienso en las necesidades del mundo ahí abajo y pienso, si el pastor es el que tiene que resolver la obra del ministerio del mundo, puse ahí unas flechas. Y en ese layout, en ese formato, en esa jugada, o sea, que obviamente ahorita vas a ver que no es la correcta, pero yo pienso ese bloque de en medio hasta estorba. Sí, es como, quita ese bloque de en medio, pues para que el de la obra del ministerio pueda ir directamente al mundo. ¿Será que los domingos los pastores son los que hacen la obra del ministerio y está un bloque de gente pasiva ahí, nada más como un bloque ahí inmóvil en medio de la misión del pastor que quiere ganar al mundo? Aunque es obvio que no es así, muchas veces así lo entendemos y pensamos que la gente activa es los que enseñan y predican y todo esto. Pero lo que acabamos de leer aquí, Pablo invierte los roles. Y fíjense bien, se ve más o menos así: el pastor, maestro, profeta, evangelista, todas las que están en el contexto de la iglesia funcionan como capacitadores, dice ahí, para entrenar o perfeccionar o capacitar a los santos, la iglesia. ¿Para qué? La obra del ministerio. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente: los que están en la mera acción, la iglesia en acción, no es el que está en el púlpito, son los que están agrupados para venir a ser capacitados para salir al mundo y llevar a cabo la obra de Jesucristo. Somos cada uno de los que estamos aquí. Esto te incluye a ti, a cada uno de los que están sentados este domingo. La visión de Pablo, el orden de Pablo, es que son los elegidos para llevar a cabo la misión, no el pastor. Hace años así se entendía y usábamos expresiones medio raronas como el ungido de Dios, ¿verdad? Y el ungido de Dios hacía giras internacionales, ¿verdad? Y el ungido de Dios se quitaba el saco y si tan solo tocara el borde de su saco. Y entonces el hombre de Dios era el que estaba en el escenario, el que tenía una unción de no sé qué, de no sé dónde, que ni viene en la Biblia, pero bueno, él lo trae extra bíblicamente hablando. Pero la visión de Pablo no era de ungidos y de elegidos. La visión de Pablo es que los santos, los llamados, el pueblo, los discípulos, los seguidores de Cristo Jesús son los que han sido llamados para la obra del ministerio. Cada uno de nosotros. Así que no te descalifiques. Ahora, quiero terminar con este versículo en Mateo capítulo 21, porque fíjate bien, dice capacitar a los santos. Capacitar a los santos, lo que leímos ahorita. A la iglesia venimos a capacitarnos. Y vienen planes muy emocionados, muy emocionantes, hablando de capacitar a los santos para la próxima temporada de iglesia. Pero esa palabra capacitar viene del griego catartizo. Y esa palabra catartizo, que se traduce como capacitar, perfeccionar o entrenar, catartizo, se usa en Mateo 4, versículo 21, hablando del ministerio de Cristo Jesús. Fíjate bien, está medio curioso este versículo. Dice: un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. ¿Dónde crees tú que la palabra catartizo está en este versículo? Si me lo preguntaras a mí, yo diría, a lo mejor donde dice los llamó, porque suena así como llamado, catartizo. Sí, tiene que estar en llamó y no está ahí. Entonces la lógica para mí es, pues que lo siguieran.
porque catartizo debe de ser como seguir a Cristo y aprender de Él y ser a su imagen. Y tampoco catartizo aparece en esa palabra, ni en llamado ni en seguir a Cristo. ¿Sabes dónde viene? Bien chistoso. Catartizo, o sea, escucha bien, la palabra que Pablo está usando para decir lo que tiene que pasar con todos nosotros cuando nos reunimos, que es ser perfeccionados, entrenados y capacitados, aparece cuando dice: en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. Reparando es catartizo. What? ¿Y sabes qué? Las redes eran el instrumento que los discípulos usaban para llevar a cabo su trabajo. Y las redes, cuando ellos las reparaban, ¿sabes cómo las reparaban? Hacían que los nudos estuvieran bien unidos, ¿sí? Estuvieran bien entretejidos, estuvieran en su lugar, que no estuviera floja la red, que estuviera justa, unida, bien amarrada. ¿Para qué? Para pescar una gran pesca. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, está usando una ilustración de una red. Sí, está diciendo: tenemos que estar entre nosotros entretejidos, bien unidos, bien amarrados. ¿Por qué? Porque Cristo nos llamó a vivir una pesca milagrosa, porque Él nos ha llamado a ser pescadores de hombres, pescadores de familias. Y hay una gran cosecha allá afuera, y Cristo nos llamó para reparar, para catartizar nuestras redes, para ser personas entretejidas, unidas, entrelazadas, con el propósito de ir por esa cosecha que está lista para nosotros. Así que quiero invitarte a ponerte de pie ya para orar. De antemano, una disculpa en los minutitos ahí que me extendí en la predicación, me emocioné un poco. Pero el Señor está reparando las redes, nos está uniendo, nos está entretejiendo, nos está acercando para que no haya estos huecos o estas separaciones en medio, para que la red pueda ser efectiva para la pesca que Él está llevando a cabo. Hubiera empezado con la ilustración de la red y acabamos en 5 minutos, ¿verdad? Yo quiero recordarte que la obra del ministerio no es de los ungidos, no es de los elegidos, ni de los que saben y que se creen muy, muy así. Es de la iglesia. Escuchando una enseñanza similar a esto, incluso un pastor se animó y se atrevió a decir públicamente: el trabajo del ministerio no es mío, es de ustedes, le decía a su iglesia. Nada más que, pues bueno, a mí sí me gusta estar en el ruedo, ¿verdad? A mí me gusta meterme al lodo y con los toros. Entonces no me animo tanto, porque a mí me gusta estar también, ¿no? Pero la realidad es que es el trabajo de la iglesia, no de ciertos individuos especiales, entre comillas. Todos fuimos incluidos y llamados. Y esta vocación de la que habla Pablo, por eso te digo, al final hace la separación con los ministerios, pero al principio no estaba hablando de líderes, estaba hablando de los santos, estaba hablando de la iglesia. Así que si es tu primera vez el día de hoy, yo quiero decirte, número uno, la buena noticia es que si tú consideras o has sentido o estás consciente de que a lo mejor has estado lejos de Dios por medio de Cristo, tú y yo encontramos salvación, vida eterna y una identidad de ser llamados hijos por medio de la muerte y el sacrificio de Jesucristo. Pero también te quiero decir que no solo te da salvación y vida eterna, sino también te da una vida y una parte en esta historia de redención que Él está escribiendo. No es casualidad que estés el día de hoy aquí, no es casualidad que estés en este mensaje y en este momento. Yo creo que Dios planeó todo para que tú y yo escucháramos esto juntos. Así que quiero orar, y si late y arde tu corazón a decir: sí Señor, yo quiero ser parte de esta historia, simplemente que tus palabras tú lo ores y le digas: aquí estoy, Señor. Así que cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por esta historia de redención. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que has hecho y por todas las promesas que hay para el futuro, Señor. Aquí estamos con un corazón dispuesto, con manos abiertas, listos, Señor, para ser usados, Señor, y para vivir activamente, Señor, en esta vida, Señor, activa en esta historia de redención. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces
Y gracias por todo lo que harás, Señor, porque tú eres fiel y tú eres el mismo ayer, eres el mismo hoy y eres el mismo por los siglos, eres el mismo para siempre, por los siglos de los siglos. Y a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. Honramos y glorificamos el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús?